Hemos visto en la unidad 5 ya lo que significa una muestra aleatoria, la función de densidad de una muestra aleatoria, la función de densidad empírica, y también vimos en la parte 2 la definición de estadístico y algunos estadísticos particulares. Lo que vamos a ver en esta parte es la distribución de algunos estadísticos. Es decir, ya que los estadísticos son funciones de variables aleatorias observables, son variables aleatorias en sí mismas. Es decir, que podemos averiguar sobre algunos estadísticos cuál es su densidad y cuáles son los parámetros que lo caracterizan. Vamos a tomar como primer estadístico la media muestral. Entonces, supongamos que sobre una población de datos definimos una variable aleatoria x con función de densidad f sub x y se obtienen todos los valores observados de una muestra aleatoria de tamaño n fijo. Es decir, que tenemos una muestra aleatoria definida x1, x2, xn bajo la densidad f sub x y luego vamos a observar para cada valor observado de esta muestra, ¿sí? Es decir, de esta muestra aleatoria, vamos a aplicar el estadístico media y vamos a obtener sobre cada muestra observada un valor específico del estadístico media. Es decir, que para cada muestra iésima tendremos un valor de media observada x barra minúscula sub i, ya que va a resultar un número real. La situación en un esquema aproximado es la siguiente. Tenemos una variable aleatoria x que responde a determinada densidad con determinados valores de parámetros, en donde tenemos la esperanza y la varianza poblacional. Definimos una muestra aleatoria x1, x2, xn, y tenemos al estadístico media, que es una función de variables aleatorias observables, ¿sí? Que se obtiene como la suma de los x sub i sobre n. Si nosotros tomamos bajo esta muestra aleatoria todos los valores observados posibles de esta muestra aleatoria, ¿sí? Sean estos infinitos, vamos a tener muestras observadas bajo cada observación de la muestra aleatoria. Es decir, que tendremos todas estas muestras observadas que pueden llegar a ser infinitas. Si nosotros aplicamos el estadístico media sobre cada muestra, esta función lo que nos pide es que sumemos los valores y luego los dividamos por la cantidad de datos que tiene la muestra, que en este caso es n. Obtendremos un valor observado de la media, que es el promedio de esta muestra, que corresponde a este símbolo x barra 1. Si vemos otro valor observado de muestra, tenemos otros datos. Si aplicamos el estadístico, tendremos nuevamente otro valor observado del estadístico media, ¿sí? Que será el promedio de los datos de esta muestra, y así con el resto de las muestras. Entonces, nos preguntaremos bajo esa circunstancia, ¿qué densidad o qué distribución tiene la variable aleatoria media o estadístico media? ¿Sí? Y cuáles son los valores de parámetros de esta nueva variable aleatoria que es la media muestral. Es decir, que tenemos todos los valores de la variable aleatoria media y nos vamos a preguntar cuál es el valor esperado, ¿sí? De esta variable aleatoria media y cuál es la varianza de la variable aleatoria media. Probaremos a qué es igual la esperanza y la varianza. Bueno, tenemos que la esperanza de la media, ¿sí? Por ser la media un estadístico definido de esta forma, es la suma de las x sub i sobre n. La esperanza de esta expresión, si observamos, tiene una constante que es 1 sobre n. Es decir, es 1 sobre n por una función de variables aleatorias. Por propiedad de esperanza de una constante por función de variables aleatorias, la constante
queda multiplicando, es igual a que quede multiplicando el valor de la esperanza de la función de variables aleatorias. Es decir, que podemos extraer al 1 sobre n multiplicando la esperanza del numerador. Ahora aparece la esperanza de una suma de variables aleatorias. Bueno, en la unidad 4 vimos que la esperanza de la suma de variables aleatorias, bajo cualquier condición de variables aleatorias, es la suma de las esperanzas. Entonces, la esperanza de la suma de los x sub i es igual a la suma de las esperanzas de cada variable aleatoria x sub i. Ahora nos preguntaremos, ¿qué valores toma la esperanza de x sub i? Y hemos partido de suponer que tenemos una muestra aleatoria x1, x2, xn, que como toda muestra aleatoria tiene idéntica distribución. Por lo tanto, por tener idéntica distribución, si tienen cada variable aleatoria x sub i tiene la misma densidad bajo los mismos valores de parámetros. Por lo tanto, la esperanza de x1 es igual a la esperanza de x2 y así sucesivamente hasta la esperanza de xn. Es decir, que estamos sumando n veces una misma esperanza por la condición de muestra aleatoria de idéntica distribución. Si sumamos n veces un mismo valor, esto es igual a n por el valor constante que se ha sumado, es decir, n veces mu sub x. Y nos queda, por lo tanto, 1 sobre n por mu sub x, que se puede simplificar y es igual a mu sub x. Es decir, que hemos llegado que la esperanza de la media, de la variable aleatoria media o estadístico media, sí que lo podemos expresar de esta manera, o mu de media, es igual a la media de la variable poblacional, es decir, de la variable aleatoria x. Por lo tanto, vamos a decir que si tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, x1, x2, xn, bajo una densidad f sub x, de una población en donde la media es hallable, se puede encontrar, se cumple que la esperanza de la media, de la variable aleatoria media, es igual a la esperanza de la variable aleatoria x o a la esperanza poblacional. Bueno, vamos a demostrar ahora, ¿sí? ¿A qué es igual? La varianza del estadístico media. Entonces, la varianza de la media, por definición de x barra, es esta expresión. Nuevamente nos encontramos frente a una expresión en donde aparece la varianza por una constante que la podemos sacar factor común en esta sumatoria, es decir, es 1 sobre n por la sumatoria de xy. Resulta que por propiedad de varianza, la varianza de una constante por función de variables aleatorias, saca la constante multiplicando, elevada al cuadrado, perdón, y multiplicando la varianza de la función de variables aleatorias. Es decir que la varianza de esta expresión nos queda como 1 sobre n al cuadrado por la varianza de la sumatoria de los xy. Como partimos de una muestra aleatoria, nuevamente, las x sub i son independientes. Entonces, la varianza de una suma de variables aleatorias independientes es la suma de las varianzas. Por lo tanto, nos va a quedar la expresión 1 sobre n al cuadrado por la sumatoria de las varianzas de cada una de las variables xy. Ahora pensemos, la varianza de x1, ¿cómo es con respecto a la varianza de x2 y así hasta xn? Partiendo de una muestra aleatoria, los parámetros de las variables son idénticos, ya que responden a una idéntica distribución, por lo tanto, tienen varianza x, todos la misma varianza. Es decir, que la varianza x1 es igual a la varianza x2 igual a la varianza xn. En definitiva, estamos sumando un mismo valor
que es la varianza de X, y sumar n veces un valor constante es lo mismo que n veces ese valor. Es decir que nos quedaría 1 sobre n al cuadrado por n por la varianza de X. Simplificamos y llegamos a la expresión varianza de X sobre n. Por lo tanto, la varianza de la media hemos probado que es la varianza de la variable aleatoria X sobre n. Por lo tanto, decimos que si tenemos una muestra aleatoria con determinada densidad f sub x de tamaño n, de una población con una media menor que infinito y una varianza menor que infinito, es decir, posibles de encontrar, se cumple que la varianza de la variable aleatoria media es la varianza poblacional sobre n. Resumiendo la situación, tenemos una variable aleatoria media con todos sus valores, ¿sí?, posibles, ya que hemos obtenido todas las muestras aleatorias observadas posibles. La esperanza de la variable aleatoria media es la media poblacional y la varianza de la variable aleatoria media es la varianza poblacional sobre n. Si ocurre que estamos frente a una población infinita, que es a la que nos dedicaremos durante el desarrollo de este cursado. Si la población llegase a ser finita, ¿sí?, la varianza se corrige con un factor de corrección por finitud, por población finita, que es el siguiente: tamaño poblacional menos tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Bueno, realizaremos algunas observaciones sobre la última expresión encontrada, que es que la varianza de la media es igual a la varianza poblacional sobre n. La varianza de esta variable aleatoria, por definición de varianza, es la esperanza del cuadrado de la variable aleatoria menos su valor esperado. Pero resulta que la esperanza de x barra acabamos de ver que es la media poblacional. Por lo tanto, estaríamos viendo que la varianza de x barra es en promedio cuánto se alejan las medias muestrales de la media poblacional. En base a esta expresión, si vamos a pensar que nuestro interés va a recaer en obtener realmente una variabilidad la mínima posible de la varianza de la media, ya que esto implica que la esperanza de que las medias se aproximen a la media poblacional. Si trabajamos con una muestra, ese es el deseo, que x barra se aproxime a mu sub x. Entonces, es de nuestro interés obtener muestras tales que esta variabilidad de la media muestral respecto de mu sea lo menor posible, es decir, pequeña. Si aumentamos el tamaño de la muestra, es decir, el n, manteniendo la varianza, pero con un n mayor, observando esta expresión, vemos que la variabilidad de la media, si n aumenta, va a disminuir. Y eso es algo deseable. Es decir, disminuir la varianza de la media es algo que se espera, se desea, por lo tanto es bueno tener muestras grandes para estimar a la media poblacional, para aproximarnos a la media poblacional. Luego, si comparáramos dos poblaciones bajo dos variables aleatorias, x e y, obteniendo muestras del mismo tamaño en ambas, pero supongamos que la varianza poblacional de la variable aleatoria y es mayor a la varianza de x, es decir, los datos que observa la variable aleatoria y son más heterogéneos respecto de su media que la variable aleatoria x, ¿sí?, vamos a ver qué ocurre, ¿sí?, entre las varianzas.
ya que si la varianza de y es mayor a la varianza de x, volviendo a esta expresión, como está en el numerador la varianza poblacional, la varianza de la variable aleatoria x barra, ¿sí?, va a ser menor a la varianza de la población de y barra, ¿sí? Es decir, que es directamente proporcional. A mayor heterogeneidad de los datos, vamos a tener mayor variabilidad, ¿sí?, de las medias respecto de el valor esperado mu. Si completamos acá, sería, si comparamos las dos poblaciones en donde estamos suponiendo que la varianza de y es mayor que la varianza de x, entonces esta relación mantiene el orden, sigue siendo la varianza de y media mayor a la varianza de x barra. Por lo tanto, si tuviéramos que disminuir la varianza de la media en y, en la población y, ¿qué deberíamos hacer? Y obviamente para disminuir la variabilidad en y barra tendríamos que aumentar el tamaño de la muestra en la población que mide la variable aleatoria y. La desviación estándar de la media, es decir, la raíz cuadrada de esta expresión o de esta, ¿sí?, sería lo que se le llama error estándar de la media o error típico. Bueno, si aplicamos raíz cuadrada a este cociente, nos queda el desvío poblacional de la variable aleatoria x, es decir, el desvío poblacional, sobre la raíz de n. Vamos ahora a dedicarnos al estadístico varianza muestral. Lo único que vamos a probar de este es a qué es igual la esperanza del estadístico S al cuadrado. Bueno, dada una muestra aleatoria, x1, x2, xn, una muestra con una densidad f sub x y de tamaño n, de una población con media finita y varianza finita, dada la variable aleatoria S al cuadrado, se cumple que la esperanza de la variable aleatoria S al cuadrado es igual a la varianza poblacional. Demostremos. La esperanza de S al cuadrado, como ya hemos definido, S al cuadrado es la suma de las x sub i menos la x barra al cuadrado sobre n menos 1. Es decir, que por definición de S al cuadrado llegamos a esa expresión. Resulta que tenemos la esperanza de una constante nuevamente, que es 1 sobre n menos 1, por función de variables aleatorias. Por propiedad de esperanza, podemos extraer esa constante de la expresión, es decir, 1 sobre n menos 1, ¿sí?, extraerlo factor común, y nos queda la esperanza del numerador. En el numerador vemos que hay una sumatoria del cuadrado de un binomio. Bueno, podemos desarrollar el cuadrado de este binomio, que va a quedar igual a x sub i al cuadrado menos 2x sub i por x barra más x barra al cuadrado. Finalmente, si observamos esta expresión, tenemos una sumatoria de tres términos. Tenemos estos tres términos que están sumados. Por lo tanto, podemos aplicar asociativa de la adición y sumar primero de 1 a n a los x sub i al cuadrado, sumar luego de 1 a n este término intermedio y finalmente sumar los x barra al cuadrado. Cuando aplicamos esa sumatoria, observamos que nos queda la sumatoria de los xy al cuadrado, ¿sí?, pero en esta expresión el 2 y x barra no están afectados por la variable de la sumatoria que va de i con i de 1 a n, por lo tanto podemos extraer el factor común 2x barra y nos queda la sumatoria de los xy. Y al sumar n veces la expresión x barra al cuadrado, vemos que no está afectado por la sumatoria, por lo tanto hemos sumado n veces x barra al cuadrado. Viendo la expresión que tenemos final, ¿sí?, observamos esta sumatoria
de xy al cuadrado. Bueno, nosotros sabemos que x barra es la suma de xy sobre n. Perfectamente podemos despejar de esta expresión la sumatoria de x sub y va a ser igual a n veces x barra. La sumatoria de los x sub y los vamos a reemplazar por n veces x barra. En este término lo que hicimos fue que reemplazamos la sumatoria de xy por n veces x barra y aplicamos la esperanza de una suma de tres funciones de variables aleatorias. Entonces nos quedó la esperanza de la sumatoria de los xy al cuadrado menos la esperanza de 2 por x barra por nx barra más la esperanza de nx barra al cuadrado. La esperanza de nx barra al cuadrado, x barra es una variable aleatoria, por lo tanto x barra al cuadrado también. Nos queda una constante por variable aleatoria, por lo tanto la constante sale multiplicando la esperanza de x barra al cuadrado. Observamos que en este miembro lo que hemos hecho es averiguar que la esperanza de la suma de los x sub y al cuadrado es la suma de las esperanzas de los xy al cuadrado, ya que la esperanza de una suma de funciones es la suma de las esperanzas. En esta expresión tenemos 2n constante, lo sacamos fuera de la esperanza y nos quedó x barra al cuadrado dentro de la esperanza. Finalmente, fíjense que acá tenemos menos 2n x barra, esperanza de x barra al cuadrado más una n x barra esperanza de x barra al cuadrado, que nos queda menos una n esperanza de x barra al cuadrado. En esta expresión podemos sacar factor común n, ¿sí? Y nos quedaría n sobre n menos 1 y por la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x barra al cuadrado. Pero resulta que la esperanza de x al cuadrado podemos despejarla de la definición de varianza de la variable aleatoria x, ya que la esperanza de x al cuadrado sería igual a, despejando, la varianza de x más mu sub x al cuadrado. Es decir, podemos expresar la varianza de x, la esperanza de x al cuadrado como varianza de x más mu sub x al cuadrado y la esperanza de x barra al cuadrado exactamente de la misma forma. La varianza de x barra es la esperanza de x barra al cuadrado menos la media de x barra elevada al cuadrado, pero la media de x barra es mu sub x, es decir que la esperanza de x barra al cuadrado es igual a la varianza de la media más mu sub x al cuadrado. Lo reemplazamos en la expresión y observamos que tenemos en la siguiente expresión varianza de x más mu sub x al cuadrado, ¿sí? Hemos sacado factor común n y reemplazado esperanza de x al cuadrado, menos, ¿sí? La esperanza de x barra al cuadrado reemplazada por la expresión que despejamos de la varianza de x barra. Si observamos esta expresión, mu sub x, esperanza de x, es el mismo parámetro, ¿sí? Mu sub x, esperanza de x, es la esperanza de la variable aleatoria x. Es decir que podríamos cancelar mu sub x al cuadrado y menos mu sub x al cuadrado. Mientras que la varianza de x la podemos expresar como sigma al cuadrado sub x y la varianza de la media ya hemos probado que es la varianza de x sobre n. Por lo tanto, cancelamos las medias poblacionales y sumamos las varianzas poblacionales. Bajo esta expresión podemos sacar, sumar las varianzas o sacar factor común sigma al cuadrado de x, que es exactamente lo mismo. Simplificando el n del numerador con el n del denominador. Llegaríamos a esta expresión, en donde finalmente podemos simplificar n-1 con n-1
y hemos probado que la esperanza de S al cuadrado es igual a la varianza de X. Abordamos ahora un teorema muy importante para la estadística, que se lo llama el teorema del límite central. En este teorema lo que nos va a traer de novedoso es que mediante algunas condiciones específicas, ¿sí?, sobre la muestra, la variable aleatoria media de la muestra va a responder a una distribución normal. Veamos el enunciado. Dice, sea x una variable aleatoria con función de densidad f sub x, en donde f sub x es cualquier función de densidad o quizás también una función de densidad desconocida, con media y desvío menores que infinito. Si se tiene una muestra aleatoria de tamaño n y se obtienen los valores del estadístico x barra para dicha muestra de tamaño n, luego la variable aleatoria x barra, ¿sí?, o media, tiene una distribución normal con valor esperado mu, que ya lo hemos probado, la esperanza de x barra es mu, y varianza sigma al cuadrado sub x sobre n, que también lo hemos probado, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Es decir, que el condicional para que este teorema se cumpla es algo tan básico como un tamaño muestral suficientemente grande. Entonces, simbólicamente este teorema lo podemos expresar de esta forma. Sea x1, x2, xn una muestra aleatoria con función de densidad f sub x, con mu y sigma hallables. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la variable aleatoria x barra va a responder a una distribución normal con valor esperado mu y varianza sigma al cuadrado sub x sobre n. Volvemos a observar que lo que el teorema del límite central nos aclara es la distribución de esta variable aleatoria, ya que ya teníamos conocimiento de la esperanza de la media y la varianza de la media. Veamos el siguiente gráfico. En la primera fila lo que tenemos son tres distribuciones que responden una al modelo Bernoulli, son variables aleatorias X, es decir, que son poblaciones. Yo tengo una población Bernoulli en donde vemos que la probabilidad para X igual a 0, es decir, 1 menos pi es mayor a 0,5 y la probabilidad de que X sea igual a 1 o pi, ¿sí?, es igual aproximadamente a 0,4. Es decir, que es una variable X que responde a una población Bernoulli. En la primera fila, en la segunda columna, aparece la distribución de una variable aleatoria X que responde al modelo exponencial. Y en la tercera columna de la primera fila aparece la distribución de una variable aleatoria X que responde a una distribución normal. Veremos cómo se comporta bajo distintos tamaños muestrales la distribución de la media muestral. En la segunda fila vemos cómo aparece bajo muestras de tamaño n igual a 2, la distribución de las medias. Observemos en el caso Bernoulli, en donde las observaciones de X son 0 y 1. Bueno, tendremos muestras que serán 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Las medias de esas muestras pueden valer 0, 0, 5 o 1. Y la distribución de las medias, de la variable aleatoria media, responde a este gráfico. Si tomamos muestras de tamaño N2
muchas muestras de tamaño N2, ¿sí? Todas del mismo tamaño, ¿sí? De una población de distribución exponencial y nos fijamos cómo es la gráfica de su densidad, veamos cómo la curva comienza a modificarse. En la muestra de distribución normal vemos que la media, al tomar muestras de tamaño 2, responde nuevamente a una forma normal, pero con un desvío menor al que tenemos en la variable x, ya que acá tenemos una distribución que es normal, pero la varianza es sigma al cuadrado sobre n. Por lo tanto, va a ser el desvío de esta distribución la mitad, en este caso, porque n vale 2, sigma al cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, el desvío, sigma sobre raíz de 2. Bien, en la tercera fila observamos que hemos aumentado el tamaño de la muestra a n igual a 20. ¿Qué ocurre con muestras de la población Bernoulli cuando ya hemos tomado 20 valores? Bueno, tomamos varias muestras de tamaño 20 y buscamos su densidad, y observen el formato que va teniendo la densidad de la media. Lo mismo en la exponencial. La función exponencial, observen cómo se va aproximando a una distribución normal cuando las muestras ya tienen tamaño en 20. Y la distribución normal, la población normal, en donde se extrajeron muestras, muchas muestras de tamaño 20, y luego se le encontró la función de densidad a esa variable aleatoria media, observen cómo la densidad disminuye nuevamente el desvío, que en este caso es el error estándar. Cuando las muestras son de tamaño 40, observen cómo ya se aproximan a una distribución normal, la distribución de la variable aleatoria media. Es decir, que a medida que aumentamos el tamaño de las muestras, la variable aleatoria n, la variable aleatoria x barra, responde a una distribución evidentemente normal. Para entender mejor este teorema, los invito a que escuchen al profesor Francisco López de la Universidad de Málaga, en donde él publica un video que es realmente precioso, ¿sí? Ha hecho simulaciones en donde va encontrando las medias de las muestras que va considerando y haciendo la gráfica. Este video también lo tienen publicado en la plataforma virtual. Entonces, vamos a realizar algunas observaciones sobre este teorema. Siempre hemos mencionado que se necesita una muestra lo suficientemente grande. Para asombro, me imagino que ustedes les vamos a decir que en general, bajo un tamaño de muestra mayor o igual a 30, que no es tan difícil de obtener, ¿sí? Sin importar la distribución de la variable poblacional, de la variable aleatoria x, podemos aplicar este teorema. Es decir, la aproximación a la normal para la variable aleatoria media es bastante buena. Si tenemos una muestra de tamaño menor a 30, la aproximación resulta buena solo si la distribución no es muy diferente a la normal, al menos cumpla con el concepto de ser simétrica. Si la variable aleatoria tiene una distribución normal, como vimos en el gráfico anterior, la distribución de la variable aleatoria media siempre tiene distribución normal, sin importar el tamaño de la muestra que observemos. Si la variable aleatoria de la población responde a una variable conocida, a una distribución conocida, de todos los modelos que hemos visto, ¿sí? Este teorema puede aplicarse siempre y cuando consideremos las medias y varianzas que se definen especialmente para cada uno de los modelos, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un tamaño muestral mayor a 30.
Observemos esta propiedad. Dada una muestra aleatoria, x1, x2, xn, con una densidad f sub x, con media y sigma finito, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, se puede observar una variable aleatoria z formada de la siguiente manera. X barra, la variable, menos su valor esperado, recuerden que la esperanza de X barra es mu sub X, dividido el desvío o error estándar, que sería el desvío de la variable aleatoria X barra, que es el desvío poblacional sobre raíz de n. Si tenemos un n grande, ¿sí? Suficientemente grande, sabemos que X barra tiene distribución normal mu sub x, sigma sub x sobre raíz de n como desvío. Por lo tanto, es natural pensar que esta nueva variable aleatoria, que es la tipificación o estandarización de la variable aleatoria media, responda a una distribución normal 0, 1. Vamos a aplicar el teorema del límite central en el ejemplo 2 que veníamos trayendo en las partes 1 y 2 de la unidad 5. Recuerden que ese ejemplo, la variable aleatoria medía el tiempo que un programa antivirus utilizaba para realizar un análisis completo en una computadora y en la unidad horas. Bueno, supongamos que en los tiempos que utilice ese antivirus, sí se conoce el valor de los parámetros. Imaginemos que esos datos son dados por la empresa que construye el antivirus. Entonces, que dice que la media, es decir, que todos sus programas antivirus tienen en promedio, ¿sí?, un tiempo para analizar las computadoras de 1,1 horas y un desvío de 0,9 horas. Nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que muestras del mismo tamaño se obtengan medias muestrales, ¿sí?, menores a 1 hora. Entonces, teníamos un tamaño, en este caso, de muestra, recordemos que era N30. La pregunta que nos estamos realizando es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que en cualquier muestra de tamaño 30 la media tome un valor menor a 1? Bueno, para responder a esa probabilidad tenemos que pensar cuál es la distribución de esta variable aleatoria que ahora es X barra. Resulta que por el teorema central del límite sabemos que sin importar la densidad de la que parta mi población, si tenemos un tamaño de muestra suficientemente grande que vamos a considerar mayor o igual a 30, en este caso n es 30, X barra va a tener una distribución normal con esa media y el desvío varianza sigma al cuadrado de X sobre n. Bueno, en esta circunstancia n es 30, por lo tanto podemos aplicar el teorema del límite central. La función de densidad, observen que es desconocida, ¿sí?, pero verifica el tamaño muestral. Por lo tanto, X barra en esta situación va a tener una distribución normal con esperanza mu, que en esta situación es 1.1, y una varianza que va a ser sigma al cuadrado, 0,9 al cuadrado, sobre el tamaño de la muestra, que es 30. Por lo tanto, ya estamos aptos para encontrar la probabilidad pedida, ya que conocemos la distribución de la variable aleatoria X barra. Y ustedes saben ya trabajar cómo encontrar probabilidades bajo una variable aleatoria normal. Tomaremos R y en R, como es una probabilidad acumulada, ¿sí?, tendremos que aplicar el comando pnorm y hasta el valor, en este caso 1, con una media 1.1 y un desvío, que es el error estándar, en este caso, la raíz cuadrada de la varianza que está expresada en esta situación. La raíz cuadrada de esta expresión nos queda 0,9 sobre raíz de 30.
Entonces, si obtenemos esa probabilidad, nos dice que R nos obtiene la probabilidad y nos dice que es 27%. Gráficamente, la situación es esta. Tenemos una variable aleatoria que ahora no es X, sino es X barra, es la media muestral, que tiene una distribución normal con una esperanza que es 1.1, ¿sí? Y un desvío que está expresado bajo este valor, y estamos pidiendo la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor menor a 1. Es decir, esta área sería del 27%. Por lo tanto, decimos que existe un 27% de probabilidad de que en muestras de tamaño 30, en promedio, el programa antivirus trabaje menos de una hora. Bueno, vamos a ver cómo utilizar el teorema del límite central cuando conocemos la distribución de la variable aleatoria. Y esta distribución no es normal. Recordemos el teorema. Dice, dada una variable aleatoria X con cualquier densidad, siempre y cuando el tamaño muestral es suficientemente grande, mayor o igual a 30, se puede asegurar de que la variable aleatoria media, cuando el tamaño de muestra tiende a infinito, tiene una distribución normal mu sub x sigma al cuadrado sub x sobre n. Cuando x tiene una distribución conocida o desconocida, que no es normal, y el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la aplicación de este teorema, en donde decimos el teorema lo que nos aporta es la distribución de la media, vamos a decir que vamos a llamar esa distribución una distribución asintótica. Es decir, que cuando necesitamos de un tamaño muestral grande para aplicar el teorema del límite central, la llamaremos una distribución asintótica de la media. El caso del ejemplo anterior es una distribución asintótica porque aún no conocíamos la densidad de la muestra de los tiempos de computadora. Bueno, ¿qué ocurre con estos casos? Por ejemplo, si venimos de una población Bernoulli, recordemos que la media es pi y que la varianza es pi por 1 menos pi. Por lo tanto, la distribución de la media, cuando el n es suficientemente grande, va a ser normal con valor esperado pi, la media Bernoulli, y varianza pi por 1 menos pi, que es la varianza Bernoulli, sobre n. Y por supuesto, la variable z sería la estandarización de la variable que tenemos anterior, es decir, x barra menos pi sobre la raíz de la varianza de x barra, que es pi por 1 menos pi sobre n. En el caso que tengamos un modelo binomial, ¿sí? Como población, con un parámetro m en el número de repeticiones del experimento y pi, la probabilidad de éxito, la esperanza es m por pi y la varianza es m por pi por 1 menos pi. Ya ustedes imaginarán que la media va a tener una distribución, en este caso, si el tamaño de muestra es grande, que va a ser igual a la esperanza binomial, que es m por pi, y a la varianza binomial m por pi por 1 menos pi sobre el tamaño de muestra, que es n. Y idénticamente armaremos la variable aleatoria z, estandarizando, tipificando la variable aleatoria x barra. En el caso de que tengamos una variable poblacional que responde a un modelo Poisson, la esperanza y la varianza Poisson son igual al parámetro lambda. Por lo tanto, x barra va a tener una distribución normal con esperanza lambda y varianza lambda sobre n, siempre y cuando el n sea suficientemente grande. Si tenemos una variable aleatoria gamma de parámetros alfa y tita, la esperanza es alfa por tita y la varianza es alfa tita cuadrado. Obviamente, x barra va a tener distribución normal con esperanza alfa por tita, varianza alfa tita cuadrado sobre n. Vamos a retomar el ejemplo que vimos en las partes 1 y 2, que es considerar una muestra, teníamos una muestra aleatoria de artículos en donde clasificábamos en defectuosos o no defectuosos.
La variable respondía a una clásica variable Bernoulli. Lo hemos readaptado. Ahora decimos que tenemos una muestra aleatoria de 40 artículos, de la cual resultan 6, ¿sí? Hemos observado esa muestra aleatoria una vez y tenemos una muestra en donde tenemos 6 artículos defectuosos. Entonces, además teníamos conocimiento que el fabricante de los artículos decía que la proporción de defectuosos correspondía a un 10%. Bueno, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que muestras del mismo tamaño se obtenga porcentajes de defectuosos mayor al que nos dio nuestra muestra, que fueron 6 defectuosos en 40, ¿sí? Y asumiendo la afirmación de la empresa de que pi es 0,10, la probabilidad que nos están pidiendo es la probabilidad de que el porcentaje de defectuosos muestral, recuerden que es x barra, es decir, de que x barra sea mayor al porcentaje muestral, que en este caso es 6 sobre 40 y va a ser igual a 0,15. Es decir, la probabilidad pedida es la probabilidad de que la media sea mayor a 0,15. Acá venimos de una variable, de una población con una variable con distribución conocida, que es Bernoulli, y sabemos que el parámetro es pi, por lo tanto, la media poblacional es 0,10 y la varianza va a ser 0,10 por 0,90, que es 0,09. Como el tamaño de muestra es 40, podemos utilizar el teorema del límite central y decir que la variable aleatoria media va a tener una distribución con media 0,10 y varianza, la varianza Bernoulli 0,09 dividido el tamaño de la muestra, que es 40. Entonces ya estamos aptos para hallar dicha probabilidad. La probabilidad de que la media sea mayor que 0,15 en R va a ser 1 menos P norm, ¿sí? Bueno, en esta gráfica tenemos acá una distribución de media, ¿sí? En donde la media es normal, ¿sí? Con un valor esperado que es 0,1 y la varianza que está acá expresada. La probabilidad pedida es que sea mayor a 0,15, es decir, corresponde al área marcada en violeta. En R va a ser 1 menos P norm hasta 0,15 con el valor de media y obviamente si esta es la varianza, acá tenemos que colocar el desvío como la raíz cuadrada de la expresión de la varianza. Esta probabilidad nos dio el 15% aproximadamente, ¿sí? Es decir que tenemos una probabilidad del 15% de que en muestras de tamaño 40 obtengamos más de un 10% de defectuosos. Vamos a ver ahora una consecuencia del teorema del límite central. Dada una muestra aleatoria x1, x2, xn, con determinada densidad f sub x, con media y desvío finito, se define el estadístico total como el obtenido a partir de la siguiente expresión. Es decir, el estadístico total es la suma de todas las variables aleatorias que conforman mi muestra aleatoria. Si el tamaño de muestral es suficientemente grande, el estadístico total responde a una distribución también normal con una media que es n por mu sub x y una varianza que es n por la varianza poblacional. En símbolos tenemos que el estadístico total, estadístico t, que es la suma de las xy, va a tener una distribución normal con el valor esperado n mu sub x, n sigma al cuadrado sub i, siempre y cuando la muestra tenga un tamaño suficientemente grande. Invito a los alumnos a que prueben que la esperanza del estadístico total es n veces mu y la varianza del estadístico total es n sigma cuadrado. Volvamos al ejemplo de los tiempos del programa antivirus para realizar el análisis completo de una computadora en horas. Supongamos nuevamente que tenemos valores de parámetros
en donde la media es 1.1 y el desvío 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que en muestras del mismo tamaño, en muestras de tamaño 30, el tiempo total que utilizan las 30 computadoras, ese tiempo total sumado, es decir, el total de los tiempos, se encuentre entre 30 y 35 horas? Bueno, acá ven una diferencia obvia entre analizar una variable que está hablando de un promedio, ¿sí?, muestral, a esta que lo que realiza es la suma de todos los datos. Entonces, veamos que en esta situación la variable es la variable aleatoria total. Bien, la probabilidad pedida es si esa variable total, ¿qué probabilidad hay de que tome valores entre 30 y 35 horas? Sabemos que la variable total, si el tamaño de muestra es suficientemente grande, tiene esta distribución. El tamaño de la muestra es 30 en este caso, así que podemos aplicar la propiedad a pesar de que la densidad sea desconocida, y vamos a tener que la distribución de la variable aleatoria t o estadístico t en este caso va a tener distribución con normal con un valor esperado que va a ser n, que es 30, por mu, que es 1,1, y una varianza que es 30 por la varianza poblacional, que es 0,9 al cuadrado. Ya estamos aptos de encontrar esta probabilidad porque conocemos la distribución de la variable aleatoria t. Por lo tanto, encontrarla va a ser encontrar en R bajo los siguientes comandos. pnorm hasta 35, ¿sí?, la acumulada hasta 35 menos la acumulada hasta 30. pnorm 35 con el valor de media y el valor de desvío, menos pnorm hasta 30, la media, el desvío, que nos dio un 39% de probabilidad. Es decir, que gráficamente ahora tenemos la variable t, la distribución de la variable t, que es normal, y estamos buscando la probabilidad entre 30 y 35 en una distribución de la variable t que se centró en una media próxima a 33. Entonces, existe un 39% de probabilidad de que el total de horas utilizadas por las 30 computadoras se encuentre entre 30 y 35 horas. Bueno, veremos ahora el muestreo de una población normal. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a partir de tener muestras que vamos a aceptar o asumir que responden a una variable aleatoria o una población con distribución normal. Propiedad 1 dice que si tenemos una muestra aleatoria de tamaño n que responde a una variable con distribución normal, con media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces la variable aleatoria media va a responder a una distribución normal con las medias y varianzas que ya conocemos. En símbolos, ¿sí?, esto responde a que si tenemos una muestra x1, x2, xn que sabemos que responde a una densidad normal, ¿sí?, sin importarnos el tamaño de la muestra, la distribución de la variable aleatoria media va a ser normal. Esto sería lo que esta propiedad nos aclara, ¿sí? Es decir, que si nosotros venimos de una muestra que responde a una distribución normal, nos desinteresará el tamaño de la muestra. Con muestras pequeñas, la variable aleatoria va a responder a distribución normal. Por supuesto que cumpliéndose la distribución de la media, si la estandarizamos, la estandarización de esa media va a ser normal 0,1. Probar esta propiedad es muy sencillo si ustedes recuerdan la propiedad que vieron en la unidad 4 que decía
que si teníamos n variables aleatorias con distribución normal, con media mu y varianza sigma al cuadrado, ¿sí? Con constantes reales a 1, a 2 o a n, la variable aleatoria i, que estaba formada con la suma de los a sub i por x sub i, también tenía una distribución normal con el valor esperado mu por la sumatoria de a sub i y varianza sigma al cuadrado por la sumatoria de los a sub i al cuadrado. Obviamente, en este caso, tenemos que la i, ¿sí? La variable que tendríamos que probar que tiene distribución normal, es la media, es decir, que los a sub i, los coeficientes a sub i son 1 sobre n. Todos valen 1 sobre n. En base a eso, les sugiero que traten de probar la propiedad 1. Veremos la propiedad 2. Dice, si x1, x2, xn es una muestra aleatoria de una variable con distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces la variable aleatoria i formada como n-1 por la varianza muestral sobre sigma al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. En símbolos podemos decir que dada una muestra aleatoria tamaño n de distribución normal mu sigma al cuadrado, entonces la variable aleatoria i formada como n-1 por s al cuadrado sobre sigma al cuadrado responde a una distribución chi cuadrado con parámetros n-1 o es lo mismo n-1 grados de libertad. Vamos a asumir esta propiedad sin probar, pero aparece una nueva variable aleatoria y observen, ¿sí? La construcción, y vamos a aceptar sin probar que esa nueva variable aleatoria i es chi cuadrado n-1, siempre y cuando partamos de una muestra de distribución normal. Veamos la propiedad 3. Partimos de una muestra nuevamente de tamaño n con distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado. Vamos a construir una nueva variable aleatoria que es muy similar a la del teorema del límite central, pero observen que cómo está formada. Está la media menos su valor esperado, pero en vez de tener sigma, ¿sí? El sigma poblacional, aparece la variable aleatoria desvío muestral sobre la raíz de n. Esta nueva variable aleatoria, que la vamos a aceptar sin probar, también responde a una nueva distribución, que es la t de Student con n-1 grados de libertad. Entonces, si tenemos una muestra que probamos que viene de una distribución normal, si la variable aleatoria media menos mu sobre s sobre raíz de n ya no es normal, sino tiende a la distribución t de Student con n-1 grados de libertad. Veamos la propiedad 4. La propiedad 4 dice, Cx1, x2, xm, una muestra aleatoria de una población normal con medias mu sub x y varianza sigma al cuadrado sub x, y 1 y 2 y n, otra muestra aleatoria que es independiente a la anterior, de una población normal con valor esperado mu sub i y varianza sigma al cuadrado sub i. Entonces podemos formar una variable f que la formamos como el cociente de los cocientes entre la varianza en x sobre la varianza muestral en x sobre la varianza poblacional en x sobre la varianza muestral en y sobre la varianza poblacional en y. Esta nueva variable aleatoria, fíjense que es variable aleatoria porque esto es un número constante, es un parámetro igual que este, y está en función de dos variables aleatorias que son esos estadísticos, tiene una distribución f de Snellenegger o de Fisher con m-1 grado de libertad en el numerador y n-1 grados de libertad en el denominador. Observen que los grados de libertad del numerador responden a la varianza muestral que aparece en el numerador y que los grados de libertad de la f que responden al denominador corresponden con el tamaño de la muestra menos 1 de la varianza
muestral que aparece en el denominador, ¿sí? Siempre y cuando partamos de dos muestras aleatorias con distribución normal. Veremos otros distribuciones de estadísticos para comparar dos poblaciones, como fue recién el de cociente de varianzas, en donde comparábamos las varianzas de dos poblaciones normales. Si tenemos muestras de dos poblaciones, X1 y X2, en donde ambas muestras son de tamaño mayor a 30, o podemos asumir que ambas responden a distribuciones normales, ¿sí? Con valores esperados mu sub 1 sigma al cuadrado sub 1 para X1 y mu sub 2 sigma al cuadrado sub 2 para X2, asumiendo también que X1 y X2 son independientes y además que las varianzas sigma al cuadrado 1 y sigma al cuadrado 2 son conocidas, son valores conocidos, entonces tenemos el estadístico que acá les presento que responde a una distribución normal 0, 1. Luego, si tenemos las mismas condiciones que la anterior, pero estamos siempre asumiendo que partimos de poblaciones normales ambas y que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero podemos asumirlas que son iguales, ¿sí? El estadístico que se forma como x barra 1 menos x barra 2 menos mu sub 1 menos mu sub 2 sobre s sub p por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2 responde a una distribución t-student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. S sub p es el desvío que surge de una varianza pool, que se le llama, que se encuentra a través de esa fórmula. Finalmente, si tenemos variables aleatorias x1 y x2 y son independientes y vienen ambas, podemos probar que son variables aleatorias con distribución normal con sus respectivas medias y varianzas, pero las varianzas poblacionales son desconocidas, pero no podemos asumirlas iguales, es decir, son distintas, entonces el estadístico que se forma de esta manera va a tener distribución t-student con new grados de libertad, en donde los grados de libertad se obtienen de esta manera. Obviamente esos grados de libertad en general van a dar un número decimal. Y si tenemos dos variables aleatorias, ¿sí? Que responden a variables de distribución normal, ¿sí? Pero que se obtienen sobre dos muestras dependientes o apareadas, se les llama, es decir, que se genera una muestra de pares de valores en donde se evalúa sobre la misma unidad muestral dos variables, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es típico, es que los sujetos sean evaluados antes y después de determinado tratamiento, por ejemplo. Entonces tenemos una variable x1 que evalúa determinada circunstancia antes de un tratamiento y un x2 después del tratamiento, pero sobre el mismo individuo. Entonces, sobre cada individuo o sobre cada elemento muestral hemos obtenido dos valores observados de muestra aleatoria, ¿sí? Entonces se les llama esto observaciones apareadas y lo que vamos a hacer es estimar una media de las diferencias de los valores obtenidos o mu sub d, que no es lo mismo que lo que vemos en los casos anteriores, en donde en vez de obtener un promedio de las diferencias, lo que obtenemos acá arriba es una diferencia de medias. Estamos comparando las medias, los promedios poblacionales, mientras que acá vamos a trabajar sobre las diferencias que se obtienen de las variables aleatorias y sobre la media de esas diferencias. Entonces veamos este ejemplo. Si tenemos la variable aleatoria x1 con observaciones obtenidas sobre x1, ¿sí? Que están dadas en la primer fila, x1,1 hasta x1n. Y luego tenemos una variable x2, supongamos post tratamiento, que tiene estos valores observados, ¿sí? Pero están dados sobre el mismo individuo
o el mismo elemento de la muestra. Entonces, sobre cada elemento tenemos dos observaciones. Vamos a encontrar una nueva variable que la vamos a llamar D, que es la variable diferencia entre x1 menos x2, donde los valores observados de esa variable diferencia van a ser los siguientes, es decir, las diferencias de los pares observados. En definitiva, vamos a trabajar sobre esta variable y los valores observados que son de 1, de 2 hasta d sub n. Bueno, esa variable, ¿sí? Vamos a tener un valor esperado y una media de esas variables D, ¿sí? Un valor de media podemos obtener que es D barra y podemos obtener también un desvío de esa variable D, ¿sí? Que sería como el desvío muestral de una nueva variable, nada más que la variable es D en vez de una variable x sub i. Y se formará el estadístico de media menos mu sub d sobre s sub d sobre raíz de n, que va a tener distribución t_student n-1. Necesitamos en esta situación que la variable d cumpla con que responde a una distribución normal. Creo que les dije que x1 y x2 fueran normales. No, en realidad necesitamos que la variable d responda a una distribución normal para poder ser aplicada.